Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo una semana fantástica. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que os apasiona tanto como a mí, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, vamos a desgranar esa famosa carta que, según se dice, lo cambió todo. ¿Listos para sumergirnos en este drama turco? Antes de empezar, como siempre, un pequeño favorcito. Si os gusta este tipo de contenido, si os interesa todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, las series, los romances y los chismorreos, no olvidéis suscribiros al canal. Es completamente gratis y me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Además, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una que ha cautivado a millones alrededor del mundo. No se trata solamente de dos actores talentosos, sino de una pareja que, durante un tiempo, encarnó la fantasía del amor perfecto. Desde sus inicios en el set de la exitosísima serie Senkalkam, Love is in the Air, la conexión entre ellos fue innegable, palpable, casi mágica. La serie, una comedia romántica fresca y adictiva, catapultó a ambos a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la cultura pop turca y en rostros omnipresentes en revistas y redes sociales. La química que derrochaban en pantalla era innegable y pronto, la ficción se fundió con la realidad. Lo que comenzó como una simple camaradería entre compañeros de trabajo se transformó en un romance apasionado que rápidamente capturó la atención de los medios y de sus legiones de fans. Documentar cada paso de su relación se convirtió en un trabajo de tiempo completo para la prensa del corazón turca e internacional. Nos regalaron momentos icónicos. Alfombras rojas deslumbrantes donde sus miradas cómplices hablaban más que 1000 palabras. Viajes románticos a destinos paradisíacos, inmortalizados en fotografías que alimentaban nuestra ilusión de un amor eterno. Interacciones adorables en redes sociales, donde se dedicaban mensajes llenos de cariño y admiración mutua. En resumen, nos ofrecieron una imagen de pareja idílica, una fantasía romántica que muchos ansiaban para sí mismos. Éramos muchos los que estábamos convencidos de que lo suyo era para siempre, un cuento de hadas moderno hecho realidad. Imaginábamos bodas de ensueño, hijos preciosos y una vida juntos llena de amor y felicidad. Su romance era la banda sonora de nuestras vidas, una prueba de que, incluso en el mundo despiadado del espectáculo, el amor verdadero podía florecer. Pero, como en todo cuento de hadas, a veces las cosas se tuercen. La vida real, con sus complejidades y desafíos, raramente se asemeja a la perfección idealizada que vemos en la pantalla. Y el romance entre Kerem y Hande no fue una excepción. Los primeros indicios de problemas comenzaron a surgir sigilosamente. Rumores de crisis, al principio discretos y aislados, empezaron a circular con fuerza en los mentideros de la farándula turca. Al principio, la mayoría de nosotros nos resistíamos a creerlo. Lo achacábamos al estrés inevitable del trabajo, a las agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, a la implacable presión mediática que los acechaba constantemente. Incluso algunos justificaban los rumores con la idea de que era una estrategia de relaciones públicas para mantener el interés del público en la pareja. Sin embargo, con el tiempo, las señales se hicieron más evidentes e innegables. Los gestos de cariño en público se fueron enfriando gradualmente. Las apariciones juntos se hicieron más esporádicas y forzadas. Sus interacciones en redes sociales, antes frecuentes y llenas de afecto, se volvieron distantes y protocolarias. Y entonces llegó la noticia que nadie quería oír: Kerem y Hande habían roto su relación. La confirmación de la ruptura fue como un jarro de agua fría para millones de fans alrededor del mundo. La decepción fue enorme, casi palpable. El cuento de hadas se había desmoronado, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y una profunda sensación de incredulidad. ¿Cómo era posible que la pareja que parecía tan enamorada, tan unida, tan perfecta, hubiera llegado a este punto? Como suele suceder en estos casos, la ruptura desató una ola de especulaciones y teorías sobre los motivos de la separación. La prensa del corazón, ávida de detalles jugosos, se lanzó a investigar a fondo la vida privada de ambos actores, buscando cualquier pista que pudiera explicar el fin del romance. Surgieron todo tipo de teorías, algunas más creíbles que otras. Que si terceras personas habían intervenido en la relación, generando celos y desconfianza. Que si existían diferencias irreconciliables en sus personalidades y aspiraciones.
Que si la presión de sus familias y representantes había contribuido a la ruptura. Un sinfín de especulaciones que en realidad nadie podía confirmar con certeza, pero que alimentaban el morbo y la curiosidad del público. Pero, ¿dónde entra en juego la famosa carta? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante y, si me permiten, un poco más misteriosa. Al parecer, después de la ruptura, en un intento desesperado por salvar la relación o al menos, por cerrar el capítulo de una manera definitiva, Ande le escribió una carta a Kerem. Una carta que, según algunas fuentes cercanas a la pareja, fue decisiva para que Kerem tomara una decisión drástica que sellaría el destino de su romance. ¿Qué decía esa carta? Esa es la pregunta del millón. El santo grial de los fans de Kerem y Ande. Oficialmente nadie lo sabe. Ni siquiera se ha confirmado al 100% que la carta exista en realidad. Podría ser simplemente un rumor, una leyenda urbana alimentada por la imaginación de los fans y la voracidad de los medios. Pero la leyenda urbana que rodea a esta misiva es tan fuerte, tan persistente, que ha generado miles de teorías y especulaciones. En foros de Internet, en redes sociales, en programas de televisión, la pregunta sobre el contenido de la carta se repite una y otra vez, como un mantra obsesivo. Algunos dicen que Ande en esa carta le expresaba a Kerem su profunda frustración por la falta de compromiso por parte de él. Se rumorea que ella, enamorada y soñadora, quería dar un paso más en la relación, quizás hablar de matrimonio o de formar una familia, mientras que Kerem, al parecer, no estaba en la misma sintonía. Se sentía presionado por la idea de un compromiso a largo plazo y prefería mantener las cosas como estaban, disfrutando del presente sin pensar demasiado en el futuro. Otros, sin embargo, sostienen que la carta revelaba secretos oscuros sobre el pasado de Ande, algo que Kerem no pudo aceptar. Esta teoría es mucho más sensacionalista y, sinceramente, no le doy mucha credibilidad. Es el tipo de rumor que suele surgir en este tipo de situaciones, alimentado por la envidia y el deseo de dañar la imagen de la persona famosa. No hay ninguna evidencia que respalde esta teoría y, en mi opinión, es simplemente una invención maliciosa. Una tercera teoría, quizás la más realista y plausible, apunta a que la carta era una simple declaración de amor y despedida. Que Ande, con todo el dolor de su corazón, le explicaba a Kerem que ya no podían seguir juntos, que sus caminos se habían separado y que lo mejor para ambos era tomar rumbos diferentes. Que la carta era un intento de expresar sus sentimientos de una manera honesta y sincera, sin rencores ni reproches. Una forma de cerrar el capítulo de su relación con dignidad y elegancia. Esta teoría tiene mucho sentido. Ande siempre ha sido una persona reservada y discreta, que prefiere evitar los escándalos y las confrontaciones públicas. Es muy probable que en lugar de recurrir a los medios o a las redes sociales para expresar su dolor, haya optado por escribir una carta personal a Kerem, donde pudiera desahogarse y expresar sus sentimientos de una manera íntima y sincera. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que después de la famosa carta, Kerem Bürsin cambió. Su actitud, su comportamiento, su imagen pública, todo parecía indicar que algo profundo había cambiado en su interior. Algunos dicen que se volvió más introspectivo, más centrado en su carrera y más reservado en su vida personal. Que la carta le había hecho reflexionar sobre sus prioridades y sobre lo que realmente quería en la vida. Que había aprendido una lección valiosa sobre el amor y sobre la importancia del compromiso. Otros, en cambio, afirman que la carta le abrió los ojos y le hizo darse cuenta de lo que realmente quería en la vida. Que se dio cuenta de que no estaba preparado para un compromiso serio y que necesitaba tiempo para explorarse a sí mismo y para enfocarse en su carrera. Que la carta le dio la libertad de tomar sus propias decisiones y de seguir su propio camino. Kerem, desde entonces, ha estado muy enfocado en su trabajo. Ha participado en varios proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su talento y versatilidad como actor. Ha explorado diferentes géneros y personajes, desafiándose a sí mismo y buscando nuevos horizontes profesionales. También se ha involucrado en causas sociales y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas importantes, como la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. Ande, por su parte, también ha seguido adelante con su carrera. Ha protagonizado series de éxito y ha consolidado su imagen como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ha trabajado con algunos de los mejores directores y guionistas del país y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su talento y dedicación. Además, ha encontrado el amor en brazos de otra persona. Y aquí es donde llegamos al famoso final inesperado.
Porque aunque muchos fans aún sueñan con una reconciliación entre Kerem y Ande, la realidad es que ambos han seguido caminos separados y han encontrado la felicidad en otros lugares. Ande está felizmente enamorada de Hakan Sabank, un empresario turco con el que se le ha visto muy cariñosa y compenetrada. Parece que ha encontrado en él la estabilidad, el amor y el apoyo que buscaba. Se les ha visto viajando juntos, compartiendo momentos especiales con sus familias y amigos, y disfrutando de la vida al máximo. Kerem, por su parte, aunque se le ha relacionado con varias mujeres, parece estar soltero y disfrutando de su soltería. Se le ve feliz, centrado en su trabajo y rodeado de amigos. Ha viajado por el mundo, ha explorado nuevas culturas y ha vivido experiencias enriquecedoras. Parece estar disfrutando de la libertad y de la independencia que le brinda su soltería. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Pues quizás que las historias de amor, por muy perfectas que parezcan, a veces tienen un final inesperado. Que las personas cambian, que las prioridades cambian y que lo más importante es ser feliz y seguir adelante. Que el amor verdadero no siempre es para siempre. Que a veces las relaciones terminan, no porque haya habido un error o un fracaso, sino porque las personas han crecido y han evolucionado en direcciones diferentes. Y que en esos casos, lo mejor es aceptar la realidad y seguir adelante, buscando la felicidad en otros lugares. Y es que al final, la vida es así. No siempre tenemos el final feliz que esperamos, pero eso no significa que no podamos encontrar la felicidad en otro lugar. Tanto Kerem como Ande son dos personas talentosas y exitosas que han sabido superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Y eso es lo que realmente importa. En resumen, hemos explorado la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde el romance de ensueño hasta la dolorosa ruptura. Hemos analizado las posibles razones de la separación y nos hemos adentrado en el misterio de la famosa carta que, al parecer, lo cambió todo. Y finalmente hemos llegado a la conclusión de que, aunque su historia de amor no tuvo el final que esperábamos, ambos han encontrado la felicidad en otros caminos. Espero que os haya gustado este vídeo. He intentado ser lo más objetiva posible y ofreceros una visión completa de esta historia de amor. Si tenéis alguna opinión, alguna teoría o alguna anécdota que queráis compartir, no dudéis en dejarla en los comentarios. Me encanta leeros y saber qué pensáis. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya entretenido y que hayáis disfrutado tanto como yo haciéndolo. Ahora sí, antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengáis una semana maravillosa. Adiós.